Ella fue ridiculizada por casarse con un padre soltero negro con 4 hijos, pero lo que él hizo cayó a todos. No te dejes engañar por la tranquila fachada de la casa de los González, cómodamente ubicada en un suburbio adinerado de Ciudad de México. Detrás de las impecables paredes y los cuidados jardines, había una mujer atrapada en una jaula de oro de su propia creación. Ana González, de 45 años, tenía todo lo que la sociedad le decía que debía desear: una exitosa carrera como gerente de una empresa local de organización de eventos, una hermosa casa y un círculo social meticulosamente seleccionado. Sin embargo, bajo la pulida superficie, había un vacío que los años de logros y apariencias no podían llenar. Era en las horas tranquilas de la tarde, después de las cenas elegantes y las interminables conversaciones triviales, cuando Ana sentía más agudamente el peso de su soledad. Y fue durante uno de esos momentos que conoció a Miguel Martínez, un hombre cuya vida contrastaba fuertemente con la suya. El encuentro fue, según todas las cuentas, mundano. El coche de Ana se detuvo abruptamente al borde de una carretera en una parte de la ciudad que rara vez frecuentaba, un área menos pulida, donde la pintura se despegaba de los viejos edificios y las aceras estaban agrietadas por el tiempo. Mientras Ana intentaba desesperadamente usar su teléfono para pedir ayuda, un hombre se acercó, su presencia llamando la atención de inmediato a pesar de su sencilla vestimenta. Miguel, con sus manos fuertes y capaces y una calidez en sus ojos que desmentía las dificultades grabadas en sus rasgos, se ofreció a ayudar. No era lo que Ana esperaba, pero había algo en su tranquila seguridad que la hizo aceptar. Mientras Miguel trabajaba bajo el capó de su coche, Ana no pudo evitar notar la aspereza de sus manos, unas manos que claramente conocían el trabajo duro, a diferencia de las suyas. Intercambiaron pocas palabras, pero en esos breves momentos, surgió una conexión. Era una conexión nacida no de la similitud, sino de la diferencia, un reconocimiento de vidas vividas en extremos opuestos de un espectro social. Ana, cuyo mundo estaba definido por lo superficial, se sintió inexplicablemente atraída por la solidez de la presencia de Miguel, por la vida que él representaba, una vida no agobiada por las pretensiones que tan a menudo la asfixiaban. Cuando el coche volvió a arrancar, Ana se encontró reacia a marcharse. «Gracias», dijo, su voz llevando más peso del que esas simples palabras deberían haber tenido. Miguel asintió, su sonrisa amable pero reservada, y en ese momento, Ana sintió una curiosidad desconocida, curiosidad por el hombre que tenía ante sí, por la vida que llevaba y por lo que sería salir de su mundo cuidadosamente construido y adentrarse en el suyo. Mientras conducía de regreso a casa, el suave zumbido de su coche fue ahogado por los pensamientos que giraban en su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuáles eran las luchas que enfrentaba cada día? ¿Y por qué, a pesar de todo lo que tenía, sentía que era ella la que estaba perdiéndose algo? Estas preguntas persistieron, volviéndose más fuertes con cada día que pasaba, hasta que Ana se encontró confiando en su mejor amiga, Laura. Laura, una mujer de lengua afilada con un inquebrantable sentido del decoro, la escuchó con un escepticismo apenas disimulado. «Ana, no puedes estar hablando en serio», dijo, dejando su taza de té sobre la mesa con un tintineo. «¿Un mecánico? ¿Un hombre con 4 hijos? ¿Qué podrías tener en común con él?» Ana vaciló, buscando las palabras adecuadas para explicar la inexplicable atracción que sentía. «No se trata de lo que tenemos en común, Laura. Se trata de cómo me hace sentir. Como si fuera más que un rol que interpreto. Como si fuera real». La risa de Laura fue breve y carente de humor. «Esto no es una fantasía romántica, Ana. Estás entrando en un mundo que no conoces. La gente hablará. ¿Tu reputación? No me importa mi reputación». Las palabras salieron de Ana antes de que pudiera detenerse, sorprendiéndose incluso a sí misma. Pero tan pronto como las pronunció, supo que eran verdad. La vida que había construido, la imagen que había trabajado tan duro para mantener, de repente le parecía vacía en comparación con la posibilidad de algo real, algo significativo. Laura la miró fijamente, el silencio entre ellas pesado. Finalmente, habló, su tono más suave, casi suplicante. «Ana, piensa en lo que estás haciendo. Has trabajado demasiado para tirarlo todo ¿por qué? ¿Una fantasía?» Ana desvió la mirada hacia la ventana del café donde estaban sentadas, observando a la gente pasar, cada una atrapada en su propio mundo,
mucho como ella había estado durante tanto tiempo. No es una fantasía, susurró, más para sí misma que para Laura. Es una oportunidad. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias para Ana. Siguió con sus rutinas diarias, asistió a reuniones, organizó eventos, pero en los momentos de silencio, sus pensamientos siempre volvían a Miguel. Sabía que estaba entrando en un territorio inexplorado, y la incertidumbre de todo era tanto aterradora como emocionante. Pero la decisión ya estaba tomada, en algún lugar profundo dentro de ella, y se encontraba ansiando la próxima vez que podría verlo. Y así, cuando surgió la oportunidad, una invitación a cenar en un pequeño restaurante local del que nunca había oído hablar, Ana aceptó sin dudarlo. El restaurante era modesto, nada parecido a los lugares exclusivos a los que estaba acostumbrada, pero al entrar, sintió una calidez y una sencillez que la pusieron a gusto de inmediato. La iluminación tenue, el suave murmullo de las conversaciones, el rico aroma de la comida casera, era un mundo lejos de la elegancia estéril de sus lugares habituales, y por primera vez en mucho tiempo, Ana se sintió verdaderamente presente. Miguel ya estaba allí, esperándola en una mesa en la esquina. Se levantó cuando ella se acercó, su sonrisa genuina, aunque un poco insegura. Ana la saludó, su voz tan firme como siempre, pero esta noche había algo más en sus ojos, algo que le decía que él también estaba tan curioso por ella como ella por él. Mientras se sentaban y la conversación fluía, Ana se encontró abriéndose de formas que no había anticipado. Habló sobre su trabajo, su divorcio, sus dudas sobre la vida que había construido. Miguel la escuchaba, realmente la escuchaba, con una paciencia y comprensión que parecían llegar a lo más profundo de su alma. A su vez, él compartió su propia historia, la muerte de su esposa, las luchas de criar a 4 hijos por su cuenta, la rutina diaria de su trabajo que, aunque poco glamoroso, era honesto y gratificante. Sus historias no podrían haber sido más diferentes, pero había un hilo común, un anhelo compartido por algo más allá de las vidas que estaban viviendo. Y a medida que la noche avanzaba, Ana sintió un creciente sentido de pertenencia, de haber encontrado un espíritu afín en el lugar más improbable. Pero bajo la superficie, todavía había una corriente de tensión. Ambos sabían los desafíos que les esperaban, desafíos que pondrían a prueba su determinación, su coraje y su disposición para luchar por lo que estaban comenzando a darse cuenta de que podría ser algo verdaderamente especial. El sol de la mañana bañaba la Ciudad de México con un tono dorado, pero mientras Ana González conducía hacia el barrio de Miguel, sentía un nudo en el pecho. Esta parte de la ciudad era desconocida, un mundo lejos de los jardines cuidados y las calles ordenadas a las que estaba acostumbrada. Las calles eran más estrechas, los edificios más antiguos, con letreros desvaídos y fachadas desgastadas que contaban historias de resistencia. Había una vitalidad aquí, un pulso de vida que contrastaba fuertemente con el ambiente controlado que Ana siempre había conocido. Sin embargo, mientras giraba en la calle donde vivía Miguel, no podía sacudirse los nervios que se arremolinaban bajo su piel. La casa de Miguel era modesta, una pequeña estructura de ladrillo con un porche que se inclinaba ligeramente bajo el peso de los años. El patio delantero, aunque un poco descuidado, estaba salpicado de juguetes infantiles, una bicicleta vieja apoyada contra los escalones del porche, una canasta de baloncesto torcida a un lado, y los restos de un dibujo de tiza decoraban el camino de entrada agrietado. Era un hogar lleno de vida, no la imagen perfecta de la felicidad suburbana, pero algo real y vivido. Ana estacionó su coche en la acera y respiró hondo antes de salir. Había accedido a pasar el día con Miguel y sus hijos, pero ahora que estaba allí, las dudas comenzaban a apoderarse de ella. ¿Y si no les agradaba? ¿Y si no podía conectar con ellos? Estos pensamientos giraban en su mente mientras se acercaba a la puerta principal, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y allí estaba Miguel, una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro en cuanto la vio. «Buenos días, Ana», dijo cálidamente, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Pasa. Los niños están emocionados por conocerte». Ana le devolvió la sonrisa, aunque sus nervios no se habían disipado del todo. Entró en la casa, impresionada de inmediato por la calidez del espacio. La sala de estar era pequeña pero acogedora, con muebles desparejados que claramente habían visto años de uso pero que estaban bien cuidados. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares, la fallecida esposa de Miguel, una hermosa mujer con una sonrisa gentil,
ocupaba un lugar de honor en varias de ellas. Ana sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de cuánto había perdido esta familia. Antes de que pudiera profundizar en el pensamiento, el sonido de pasos llamó su atención hacia el pasillo. Los hijos de Miguel aparecieron uno por uno, cada uno con una personalidad distinta que inmediatamente dejó una impresión. Luis, el mayor, era alto y delgado, con una expresión hosca que hizo que el corazón de Ana se hundiera. Apenas la miró antes de retirarse a la esquina de la habitación, sus brazos cruzados defensivamente. Camila, una chica seria con los profundos ojos marrones de Miguel, le dio a Ana una sonrisa educada pero cautelosa. Joaquín, más pequeño y reservado, le ofreció un saludo tímido antes de esconderse detrás de su hermana. Y luego estaba Sofía, la más joven, que sonrió a Ana con una brillante sonrisa llena de dientes, su pequeña mano apretando una muñeca desgastada. «Hola», dijo Ana, su voz suave, insegura de cómo acercarse a estos niños que ya habían pasado por tanto. «Es un placer conocerlos a todos». Sofía fue la primera en responder, corriendo hacia Ana y tirando de su mano. «¿Vas a jugar con nosotros hoy?», preguntó, su voz llena de emoción. Ana se agachó al nivel de Sofía, sonriendo mientras le apartaba un mechón de cabello de la cara. «Me encantaría», dijo, mirando a Miguel, que observaba el intercambio con una sonrisa gentil. «¿Qué te gustaría jugar?». Los ojos de Sofía brillaron, y comenzó a balbucear sobre sus juegos favoritos, tirando de Ana hacia la sala de estar. Los otros niños observaban desde la distancia, sus expresiones una mezcla de curiosidad y precaución. Luis, en particular, parecía estar luchando con la nueva dinámica. Ana podía sentir sus ojos sobre ella, incluso mientras intentaba concentrarse en la charla entusiasta de Sofía. A medida que avanzaba el día, Ana hizo todo lo posible por conectar con los niños, pero estaba claro que Luis no estaba interesado en construir una relación con ella. Se mantuvo al margen, evitando cualquier interacción más allá de lo mínimo indispensable. Durante el almuerzo, apenas habló, sus ojos fijos en su plato mientras los demás conversaban a su alrededor. Ana podía sentir la tensión acumulándose, las palabras no dichas flotando pesadamente en el aire. No fue hasta más tarde en la tarde, cuando Miguel sugirió que todos fueran al parque cercano, que Luis finalmente explotó. Ana había estado tratando de ayudar a Joaquín a atarse los cordones de los zapatos cuando Luis pasó junto a ellos, su rostro torcido de ira. «No necesito que finjas que te importamos», murmuró, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras hundiéndose en el ambiente. Miguel, que había estado en la cocina, se apresuró a entrar en la habitación, la preocupación grabada en su rostro. «Luis, eso es suficiente», dijo firmemente, pero el daño ya estaba hecho. Ana se levantó lentamente, su corazón dolido por el rechazo. Sabía que esto no sería fácil, pero la realidad del resentimiento de Luis golpeó más fuerte de lo que había anticipado. «Está bien, Miguel», dijo suavemente, tratando de mantener su voz firme. «Luis tiene todo el derecho de sentirse como se siente». Luis la miró con odio, sus ojos brillando con desafío. «No sabes nada de nosotros», espetó. «No perteneces aquí». Miguel dio un paso adelante, listo para intervenir, pero Ana colocó suavemente una mano en su brazo, deteniéndolo. Miró a Luis, tratando de transmitir comprensión, aunque no podía comprender completamente la profundidad de su dolor. «Tienes razón, Luis», dijo, su voz tranquila pero firme. «No sé por lo que has pasado. No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti. Pero no estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo quiero conocerte, a todos ustedes, si me lo permiten». La mandíbula de Luis se tensó, pero no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta de un golpe tras de sí. El sonido resonó en el pequeño espacio, dejando un incómodo silencio en su estela. Miguel suspiró pesadamente, frotándose una mano por la cara. «Lo siento, Ana. Él todavía está lidiando con muchas cosas». «Lo sé», dijo Ana, aunque el dolor de las palabras de Luis persistía. Forzó una sonrisa, tratando de aliviar el ambiente. «Pero bueno, no me rendiré tan fácilmente. Tendré que ganármelo de alguna manera». Miguel le sonrió, una mezcla de gratitud y admiración en sus ojos. «Eres más fuerte de lo que piensas, Ana».
El resto de la tarde pasó con menos tensión, aunque la sombra del estallido de Luis flotaba sobre ellos. En el parque, Ana jugó con Sofía y Joaquín mientras Camila se sentaba cerca, observando en silencio. Miguel se unió a ellos, su presencia era una influencia calmante que Ana agradecía. A pesar del mal comienzo, hubo pequeños momentos de conexión que le dieron esperanza, como cuando Joaquín le ofreció tímidamente su coche de juguete favorito para que jugara con él, o cuando Sofía se subió a su regazo sin vacilación. Pero estaba claro que Luis seguía siendo el mayor obstáculo. A medida que el sol comenzaba a ponerse y regresaban a la casa, Ana se encontró pensando cada vez más en cómo llegar a él. Era un adolescente, lidiando con emociones mucho más allá de su edad, y sabía que llevaría tiempo, paciencia y comprensión ganarse su confianza. De vuelta en la casa, Miguel sugirió que todos prepararan la cena juntos. Era un intento de acercarlos a todos, de crear un sentido de unidad, pero la ausencia de Luis se sentía agudamente. El ambiente era más ligero, los niños más relajados, pero todavía había una tensión subyacente que Ana no podía ignorar. Mientras preparaban la comida, Ana se encontró en la cocina con Camila. La niña estaba callada, sus movimientos precisos mientras picaba verduras. Ana la observó por un momento, admirando la madurez en sus acciones. Camila tenía solo 14 años, pero había un sentido de responsabilidad en ella que hizo que el corazón de Ana se doliera. Camila, comenzó Ana suavemente, sin querer sobresaltarla, ¿eres realmente buena en esto? ¿Cocinas a menudo? Camila levantó la vista, su expresión neutra. Ayudo cuando puedo, respondió, su tono uniforme. Ana asintió, insegura de cómo continuar. Quería conectar con Camila, entender lo que la chica estaba sintiendo, pero no quería presionarla demasiado. Debes extrañar mucho a tu mamá, dijo con delicadeza, esperando abrir una puerta a una conversación más profunda. Hubo una breve pausa antes de que Camila respondiera, su voz baja y teñida de tristeza. Sí, la extraño. Todos los días. Ana sintió que se formaba un nudo en su garganta. No puedo imaginar lo difícil que debe ser, dijo, su voz cargada de emoción. Pero eres muy fuerte, Camila. Tu papá tiene mucha suerte de tenerte. Camila no respondió de inmediato, pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron como una daga en el corazón de Ana. ¿También nos vas a dejar? La pregunta tomó a Ana por sorpresa, y por un momento, no supo cómo responder. Podía ver el miedo en los ojos de Camila, la preocupación de que otra persona pudiera abandonarlos. Ana respiró hondo, decidida a ser honesta. No voy a irme a ninguna parte, Camila, dijo, su voz firme. Estoy aquí por el tiempo que ustedes me lo permitan. Camila buscó en su rostro durante un largo momento, como si intentara medir la verdad en sus palabras. Finalmente, asintió ligeramente, aceptando la respuesta de Ana por el momento. No era una victoria completa, pero era un comienzo. El resto de la noche pasó con momentos de risas y silencios incómodos, pero cuando Ana se fue, sintió un pequeño sentido de logro. Sabía que tenía un largo camino por recorrer antes de poder ser realmente parte de esta familia, pero estaba dispuesta a hacer el esfuerzo. Mientras conducía de regreso a casa, los eventos del día se repetían en su mente. Había habido desafíos, sí, pero también había habido momentos de conexión, de comprensión. Ana sabía que esto era solo el comienzo de un viaje mucho más largo, uno que la pondría a prueba de formas que no había anticipado. Pero mientras giraba por las calles familiares de su vecindario, sintió un sentido de resolución asentarse sobre ella. A la mañana siguiente, Ana se despertó temprano, sus pensamientos todavía enredados con los eventos del día anterior. Estaba decidida a seguir adelante, a no dejar que los obstáculos que enfrentaba la desanimaran. Y así, se lanzó a su trabajo, organizando un evento de caridad que se acercaba rápidamente. El evento era uno de los más importantes en su calendario, una gala de recaudación de fondos para un hospital infantil local. Era un asunto anual que atraía a la élite de la ciudad, y Ana lo había supervisado durante años. Esta vez, sin embargo, no pudo evitar sentir un sentido de desapego con respecto a los procedimientos. El brillo y el glamour que una vez la emocionaron ahora se sentían vacíos, un mundo muy alejado de la conexión genuina que había comenzado a sentir con Miguel y sus hijos. A pesar de su tormento interior, Ana era una profesional, y el evento se organizó sin contratiempos.
En la noche de la gala, se movió entre la multitud con facilidad, intercambiando saludos y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Pero mientras observaba a los invitados, vestidos con sus mejores galas, riendo y socializando, no pudo evitar sentir una punzada de soledad. Fue durante uno de esos momentos, mientras estaba de pie junto a la gran escalera que daba al salón de baile, cuando sintió una presencia a su lado. Al voltear, se sorprendió al ver a Miguel allí, vestido con un traje elegante que le quedaba perfectamente, aunque estaba claro que se sentía un poco incómodo en ese entorno formal. «Miguel», dijo Ana, su voz llena de sorpresa y deleite. «¿Qué haces aquí?». Miguel sonrió, aunque había un atisbo de nerviosismo en sus ojos. «Quería sorprenderte», dijo, mirando a su alrededor en la opulenta sala. «Aunque no estoy seguro de encajar en todo esto». El corazón de Ana se llenó de afecto. «Encajas perfectamente», le aseguró, enlazando su brazo con el de él. «Me alegra que estés aquí». Pasaron la siguiente hora socializando con los invitados, aunque Ana estaba agudamente consciente de las miradas curiosas que recibían. Podía sentir el juicio en el aire, las preguntas no formuladas que flotaban entre el tintineo de las copas de champán y las risas educadas. Pero se negó a dejar que la molestara. De pie junto a Miguel, se sintió más fuerte, más segura de sus elecciones. En un momento, mientras estaban junto al bar, uno de los colegas de Ana se acercó. Margarita, una mujer de unos 50 años con una inclinación por el chisme, miró a Miguel con un desdén apenas disimulado. «Ana, querida», comenzó, su voz goteando con insinceridad, «¿no vas a presentarme a tu amigo?». Ana se irritó por el tono, pero mantuvo la compostura. «Margarita, este es Miguel Martínez», dijo, su voz firme. «Miguel, ella es Margarita González. Trabaja en nuestro departamento de finanzas». Miguel le extendió la mano, pero Margarita solo asintió con rigidez, su mirada deslizándose rápidamente lejos de él. «Bueno, es un placer conocerte, Miguel», dijo, aunque su tono sugería lo contrario. «Ana, necesito discutir algo contigo sobre los artículos de la subasta. ¿Podrías dedicarme un momento?». Ana dudó, mirando a Miguel, quien le dio un asentimiento tranquilizador. «Ve», dijo suavemente. «Estaré bien». A regañadientes, Ana siguió a Margarita, pero no pudo sacudirse la sensación de malestar que se asentó en su pecho. Mientras se alejaban, vio a otro colega susurrando a alguien más, sus ojos mirando hacia Miguel. Fue un pequeño momento, pero fue suficiente para recordarle los desafíos que estaban enfrentando. Después de la conversación con Margarita, Ana se encontró de nuevo en el salón de baile, buscando a Miguel. Cuando finalmente lo vio, estaba de pie cerca de la entrada, hablando con otro hombre, uno de los miembros de la junta del hospital, por su aspecto. Mientras se acercaba, pudo ver la tensión en la postura de Miguel, la forma en que sus hombros estaban cuadrados, como si se preparara para un golpe. La conversación fue breve, pero Ana captó lo suficiente para entender lo que estaba sucediendo. El miembro de la junta, un hombre en sus 60 con cabello plateado y un aire de superioridad, estaba cuestionando la presencia de Miguel en el evento. Había un tono condescendiente en su voz, como si no pudiera entender por qué alguien como Miguel estaría allí. Ana aceleró el paso, llegando justo cuando la conversación terminaba. El miembro de la junta se alejó, su expresión satisfecha, mientras Miguel permanecía donde estaba, con la mandíbula apretada. «¿Estás bien?», preguntó Ana, colocando una mano en su brazo. Miguel asintió, aunque no la miró. «Estoy bien», dijo, pero la tensión en su voz le dijo lo contrario. Ana sintió un surgimiento de ira en su nombre, pero no quería hacer una escena. En su lugar, apretó suavemente su brazo, ofreciéndole apoyo silencioso. «Vamos a tomar aire», sugirió, y él asintió de nuevo. Salieron al fresco aire de la noche, el ruido de la gala desvaneciéndose detrás de ellos. Por un momento, se quedaron en silencio, la tensión desvaneciéndose lentamente. «No debería haber venido», dijo Miguel finalmente, su voz cargada de arrepentimiento. «No digas eso», respondió Ana rápidamente. «Me alegra que lo hayas hecho. Quería que estuvieras aquí». Miguel suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Ana, este no es mi mundo. No pertenezco aquí. Y la gente como ese tipo, nunca va a aceptar a alguien como yo».
El corazón de Ana dolió ante sus palabras, pero entendió de dónde venían. Tal vez no, dijo suavemente, pero no me importa lo que piensen. Me importas tú. Miguel la miró entonces, sus ojos buscando en los suyos cualquier signo de duda. ¿Estás segura de esto, Ana? ¿De nosotros? Ella sostuvo su mirada sin vacilación. Estoy segura, dijo, su voz firme. Sé que no será fácil, pero no me rendiré. No contigo. No con nosotros. La expresión de Miguel se suavizó, y extendió la mano para atraerla a un abrazo. Eres algo más, Ana González, murmuró en su cabello. No sé qué hice para merecerte. Ana cerró los ojos, abrazándolo con fuerza. Nos merecemos el uno al otro, susurró. Y encontraremos la manera de superar esto. Juntos. Se quedaron así por mucho tiempo, envueltos en los brazos del otro, encontrando consuelo en la tranquilidad de la noche. Pero por más que intentaran cerrar el mundo, Ana sabía que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. La tensión en la casa de los González había estado aumentando durante semanas. Desde que Ana había comenzado a pasar más tiempo con Miguel y sus hijos, las grietas en su frágil paz habían comenzado a mostrarse. Era inevitable, tal vez, que esas grietas eventualmente se rompieran en una confrontación que ninguno de ellos olvidaría pronto. Esa noche, Ana había invitado a Miguel y a los niños a cenar en su casa. Se suponía que era un gesto de buena voluntad, una oportunidad para que todos se reunieran en un espacio nuevo para los niños, para crear una apariencia de normalidad. Pero incluso mientras ponía la mesa y encendía las velas, Ana no podía sacudirse la sensación de inquietud que se había asentado en su estómago. Algo estaba mal, un cambio sutil en el ambiente que no podía identificar del todo. Cuando llegaron, los niños estaban callados, inusualmente callados. Miguel le sonrió tranquilizadoramente mientras entraba, pero Ana podía ver la preocupación grabada en sus ojos. Como era de esperar, Luis se había negado a venir, prefiriendo la soledad de su propia compañía a otra cena incómoda en la que se sentía fuera de lugar. Camila había intentado persuadirlo, pero su resistencia había sido firme, y al final, ella se había rendido, la tensión entre ellos era palpable. La cena comenzó en relativo silencio, el tintineo de los cubiertos era el único sonido en la habitación. Ana intentó iniciar una conversación, preguntando a los niños sobre su día, su escuela, cualquier cosa para llenar el incómodo silencio. Camila respondía educadamente pero de manera breve, mientras que Joaquín y Sofía apenas hablaban, con la mirada baja. Miguel trató de ayudar, preguntando sobre el trabajo de Ana, pero la conversación se sentía forzada. No fue hasta la mitad de la comida que la tensión que había estado cocinándose finalmente estalló. ¿Por qué tenemos que fingir que todo está bien? La voz de Camila, usualmente tan suave y controlada, cortó el aire como un cuchillo. Había dejado caer su tenedor, sus manos apretadas en puño sobre la mesa. Sus ojos, llenos de frustración y dolor, se fijaron en Ana. La habitación quedó en silencio. Ana se congeló, las palabras que estaba a punto de decir murieron en sus labios. La mano de Miguel se movió como si quisiera extenderla hacia su hija, pero se detuvo, sabiendo que este era un momento que todos habían estado temiendo. «Camila», comenzó Miguel, pero ella lo interrumpió, su voz aumentando. «No, papá, no está bien». Las palabras de Camila eran agudas, cada una cargada de la ira que había mantenido enterrada durante tanto tiempo. «No estamos bien. No somos una familia. Solo estamos, fingiendo». Ana sintió el impacto de las palabras de Camila como un golpe físico. Sabía que esto no sería fácil, pero escuchar el dolor crudo en la voz de Camila lo hizo real de una manera que no había anticipado. Miguel se inclinó hacia adelante, su tono tranquilo pero firme. «Camila, sé que esto es difícil, pero estamos intentando». «No, papá». La voz de Camila se quebró mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «No lo entiendes. Estás tratando de hacer que todo sea normal, pero no lo es. Mamá se fue, y no va a volver. Y ahora estás tratando de reemplazarla con alguien más, y no es justo». El corazón de Ana se rompió al ver las lágrimas de Camila, al ver el dolor en bruto expuesto. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir?
¿Que no estaba tratando de reemplazar a la madre de Camila? ¿Que solo quería estar allí para ellos? Pero, ¿alguno de esos argumentos haría una diferencia ahora, frente a un dolor tan abrumador? Sofía, que había estado sentada en silencio, de repente estalló en llanto, su pequeño cuerpo temblando con sollozos. Joaquín, con el rostro pálido, parecía querer desaparecer en su asiento. La atmósfera en la habitación se volvió más pesada con cada segundo que pasaba. Miguel se levantó, su silla chirriando ruidosamente contra el suelo. Camila, ya basta, dijo, su voz temblando por el esfuerzo de mantenerse calmado. Todos estamos sufriendo, pero esta no es la manera no es suficiente. La voz de Camila era ahora un lamento, lleno de la angustia de una niña que había perdido demasiado pronto. Nunca será suficiente. Ella se ha ido, y nada de lo que hagas la traerá de vuelta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Ana sintió las lágrimas formarse en sus ojos, pero las parpadeó, obligándose a mantenerse fuerte por Miguel, por Camila, por todos ellos. Quería acercarse, abrazar a Camila, consolarla, pero sabía que su toque sería rechazado. Camila se levantó abruptamente, tirando su silla al suelo mientras lo hacía. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, sus sollozos resonando por el pasillo. Por un momento, nadie se movió. Miguel la miró irse, su rostro una máscara de dolor e impotencia. Las manos de Ana temblaban mientras tomaba una servilleta, tratando de mantener la compostura ante la tormenta emocional que acababa de sacudir su sena. Los sollozos de Sofía se calmaron hasta convertirse en suaves sollozos mientras se aferraba al brazo de su padre. Joaquín permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión. Miguel miró a sus hijos, luego a Ana, su expresión desgarrada entre la necesidad de consolar a su hija y la culpa de haber traído este dolor a sus vidas. «Lo siento», susurró Ana, su voz apenas audible. Quería decir más, ofrecer algún tipo de consuelo, pero sabía que nada de lo que dijera podría hacer que esto fuera correcto. Miguel negó con la cabeza, sus ojos oscuros por el dolor. «No es tu culpa, Ana», dijo, aunque su voz estaba cargada de duda. Esto iba a suceder eventualmente. No podemos simplemente ignorar lo que todos estamos sintiendo. Desenredó suavemente los brazos de Sofía que se aferraban a él, dándole un suave beso en la frente. «Voy a hablar con Camila», dijo, su voz más firme ahora. Miró a Ana, una disculpa silenciosa en sus ojos, antes de darse la vuelta y seguir el camino que había tomado su hija. Ana se sentó de nuevo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El silencio que se asentó sobre la habitación era sofocante. Se sentía como una extraña en su propia casa, como si hubiera entrado sin querer en el duelo privado de una familia y solo hubiera empeorado las cosas. Sofía había dejado de llorar, pero permanecía cerca de Joaquín, que ahora jugaba con la comida en su plato, sin comerla pero moviéndola en pequeños círculos. Ana quería consolarlos, decir algo que hiciera que la situación fuera menos dolorosa, pero sabía que debía darles espacio. El tiempo pareció estirarse infinitamente mientras se quedaba allí, esperando que Miguel pudiera calmar el dolor de Camila, aunque fuera solo un poco. Sabía que el viaje en el que estaban apenas había comenzado, y que el camino por delante estaba lleno de dificultades que aún no habían comenzado a imaginar. Eventualmente, Miguel regresó, sus hombros caídos por el cansancio. Sus ojos estaban rojos, y Ana supo que la conversación que había tenido con Camila había sido difícil. Se sentó pesadamente a su lado, pasándose una mano por el cabello. Se ha calmado un poco», dijo, su voz áspera. «Pero necesita tiempo, Ana. Todo esto es demasiado para ella». Ana asintió, su garganta apretada por la emoción. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «No quiero presionarla. Ni a ninguno de ellos». Miguel le tomó la mano, su agarre firme a pesar del agotamiento que parecía pesarlo. «Vamos a superar esto», dijo, más para sí mismo que para ella. «Tenemos que hacerlo». Se sentaron en silencio durante un rato, sus manos entrelazadas, obteniendo fuerzas el uno del otro. Pero a medida que pasaban los minutos, Ana no podía sacudirse la sensación de que las cosas empeorarían antes de mejorar. Había visto la profundidad del dolor de Camila, y sabía que no era algo que pudiera curarse fácilmente.
Y Luis apenas le había hablado desde esa primera explosión, su resentimiento burbujeando justo debajo de la superficie. La cena terminó en silencio, todos demasiado agotados para hacer mucho más que picotear su comida. Cuando llegó el momento de que Miguel y los niños se fueran, Ana sintió una punzada de tristeza al verlos partir, una parte de ella deseando que pudieran quedarse y tratar de arreglar juntos los pedazos rotos. Pero cuando Miguel la besó en despedida, le dio una pequeña sonrisa cansada. «Gracias por esta noche», dijo suavemente. «Sé que no salió como planeado, pero me alegra que lo intentemos». Ana le devolvió la sonrisa, aunque no llegó del todo a sus ojos. «A mí también», dijo. «Vamos a encontrar la manera de resolver esto». Después de que se fueron, Ana vagó por la casa silenciosa, sus pensamientos pesados. Se encontró en el comedor, mirando los restos de la cena que había salido tan terriblemente mal. Las velas se habían consumido, sus llamas parpadeando débilmente, proyectando largas sombras sobre la mesa. Suspiró, pasándose una mano por el cabello mientras comenzaba a limpiar. Cada plato que recogía, cada vaso que enjuagaba, se sentía como un pequeño acto de penitencia por el dolor que había salido a la superficie esa noche. Sabía que esto era solo el comienzo, que había heridas más profundas aún por revelarse. Mientras limpiaba la mesa, su teléfono vibró en la encimera. Ana miró la pantalla y vio un mensaje de Miguel. Dudó por un momento antes de recogerlo. **Miguel** **ella está dormida ahora. Creo que esta noche fue más difícil para ella de lo que pensábamos. Pero estará bien. Estaremos bien, Ana miró el mensaje, su corazón pesado por la duda. Quería creerlo, quería confiar en que podrían superar esto juntos. Pero en el fondo, sabía que los desafíos que enfrentaban eran mayores de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Escribió una respuesta, sus dedos temblando ligeramente. *Ana** me alegra escuchar eso. Estoy aquí para lo que necesiten. Vamos a superar esto, Miguel. Lo prometo. Después de enviar el mensaje, Ana dejó su teléfono y se apoyó contra la encimera, cerrando los ojos. Todavía podía escuchar la voz de Camila en su cabeza, el dolor y la ira que habían sido tan crudos y sin filtro. Era un recordatorio de lo frágil que era todo todavía, de lo fácil que sería que su mundo cuidadosamente construido se desmoronara. Y sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, Ana no podía alejarse. Había llegado demasiado lejos, había sentido demasiado, para rendirse ahora. Pero mientras estaba allí, en la quietud de su hogar, no podía evitar preguntarse qué depararía el futuro y si sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio tenso e incómodo entre Ana y Miguel. Hablaban a menudo, pero las conversaciones eran forzadas, cada uno de ellos rodeando el tema que había fracturado la frágil paz que tanto habían trabajado para mantener. El estallido de Camila los había sacudido a ambos, revelando cuán profundas eran las heridas, y ninguno de los dos sabía cómo empezar a sanarlas. Luis permanecía distante, incluso más que antes. Apenas hablaba con nadie, prefiriendo pasar su tiempo solo en su habitación o salir con amigos que Ana nunca había conocido. Cada vez que visitaba la casa de Miguel, Luis se escabullía, evitando a toda costa cualquier contacto con ella. Ana podía sentir el peso de su resentimiento como una nube pesada que colgaba sobre ella, y hacía que cada interacción con la familia fuera mucho más difícil. Camila, por otro lado, estaba más callada de lo habitual, retirada de una manera que preocupaba profundamente a Ana. La niña que una vez había sido el pegamento que mantenía a sus hermanos unidos ahora parecía perdida en su propio mundo, sus pensamientos un misterio que Ana desesperadamente quería entender. Pero cada intento de acercarse, de conectar, era recibido con una indiferencia educada, un muro que Ana no podía atravesar. No fue hasta el final de la semana que todo llegó a un punto crítico. Ana había estado en el trabajo todo el día, tratando de distraerse de la turbulencia en su vida personal arrojándose en su trabajo. Pero al salir de la oficina esa tarde, su mente volvió a Miguel y a los niños, a la tensión no resuelta que aún colgaba sobre ellos como una nube oscura. Por un impulso, decidió pasar por la casa de Miguel, esperando que una visita sorpresa pudiera ayudar a cerrar la brecha que se había formado entre ellos. No lo había visto en persona desde la desastrosa cena, y la idea de pasar un tiempo juntos, aunque solo fuera por un rato,
le trajo un sentido de alivio que no había sentido en días. Cuando llegó, la casa estaba en silencio, la puerta principal entreabierta. Ana frunció el ceño al entrar, sus ojos ajustándose a la tenue luz. Algo se sentía mal. Los sonidos usuales de los niños jugando, de la profunda voz de Miguel, estaban ausentes, reemplazados por un silencio inquietante que le puso los nervios de punta. Llamó, su voz resonando en el pasillo vacío. ¿Miguel? ¿Camila? ¿Hay alguien en casa? No hubo respuesta. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza en su pecho mientras avanzaba por la casa, sus pasos acelerándose. La sala de estar estaba vacía, la cocina oscura. Podía sentir la inquietud creciendo dentro de ella, un nudo apretado en su estómago. No fue hasta que llegó al fondo de la casa, cerca de los dormitorios, que escuchó algo, el sonido de voces, bajas y urgentes. No pudo distinguir las palabras, pero había algo en el tono que hizo que la sangre se le helara. Ana dudó por un momento antes de empujar la puerta del dormitorio de Miguel. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Miguel estaba sentado al borde de la cama, su cabeza entre las manos. Parecía exhausto, derrotado, como si el peso del mundo finalmente lo hubiera aplastado. Camila estaba de pie a unos metros, sus brazos cruzados sobre el pecho, su expresión dura e implacable. Luis también estaba allí, apoyado contra la pared con las manos metidas en los bolsillos, sus ojos oscuros por la ira. Y en el centro de la habitación, sosteniendo toda su atención, había un hombre que Ana nunca había visto antes. Era alto, con rasgos afilados y un aire de autoridad que hizo que Ana instintivamente se pusiera en guardia. Su traje estaba impecable, su presencia imponente, y había algo en la forma en que miraba a Miguel que hizo que la piel de Ana se erizara. Dio un paso adelante, su voz apenas un susurro. ¿Miguel? ¿Qué está pasando? Miguel levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Ana, y vio un destello de algo en su mirada, culpa, miedo, desesperación, no podía decirlo. Antes de que pudiera hablar, el extraño se volvió hacia ella, su expresión fría. Ana González, supongo, dijo, su voz suave pero con un filo que le envió un escalofrío por la espalda. Ana asintió, su garganta apretada. ¿Quién eres? El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró de nuevo a Miguel, quien se había puesto de pie, su rostro pálido. Miguel, creo que es hora de que dejemos de fingir, dijo el hombre, su tono burlón. Has hecho bien en mantener tu pequeño secreto durante tanto tiempo, pero el juego ha terminado. El corazón de Ana latía con fuerza en su pecho mientras miraba a Miguel, buscando respuestas en su rostro. ¿De qué está hablando? Los ojos de Miguel estaban llenos de un dolor que nunca antes había visto, y cuando finalmente habló, su voz apenas era audible. Ana, debería habértelo dicho, debería habérselo dicho a todos. ¿Dicho qué?, preguntó Ana, su voz temblando. El extraño dio un paso adelante, sus ojos brillando con una cruel satisfacción. Que nuestro querido Miguel ha estado ocultando algo bastante significativo para todos ustedes. Algo que estoy seguro cambiará todo. Ana sintió que su respiración se detenía mientras miraba a Miguel, su mente acelerada. Miguel, ¿de qué está hablando? Los hombros de Miguel se hundieron, y miró hacia abajo, incapaz de encontrar su mirada. Estoy enfermo, Ana. He estado enfermo durante un tiempo. Las palabras golpearon a Ana como un puñetazo en el estómago. Sintió que la habitación giraba a su alrededor, el suelo cayendo bajo sus pies. ¿Enfermo?, susurró, la palabra apenas registrándose en su mente. ¿Qué quieres decir con enfermo? Miguel finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Cáncer. Tengo cáncer, Ana. Y está avanzado. La habitación quedó en un silencio atónito. Ana apenas podía respirar, su mente luchando por procesar la revelación. Cáncer. La palabra resonaba en su cabeza, un anuncio de muerte que no había visto venir. El extraño sonrió, una sonrisa fría y sin corazón que le envió escalofríos a Ana. No pensaste que podrías ocultar esto para siempre, ¿verdad, Miguel? Y ahora que está al descubierto, ¿cuál es tu próximo movimiento? Miguel no respondió. Parecía derrotado, roto, como si la lucha finalmente hubiera salido de él.
El corazón de Ana dolía al verlo, al hombre que había llegado a amar tan profundamente reducido a una sombra de su antiguo ser. La voz de Camila rompió el silencio, aguda y llena de traición. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto?, exigió, sus ojos ardiendo de ira. ¿Cómo pudiste mentirnos, papá? Miguel se estremeció ante sus palabras, su rostro se arrugó por el dolor. Lo siento, susurró, su voz ronca. Pensé que los estaba protegiendo. ¿Protegiéndonos? La voz de Luis estaba llena de furia mientras se apartaba de la pared, acercándose a su padre. ¿Te estabas protegiendo a ti mismo? No querías que lo supiéramos porque no querías lidiar con eso. No querías que te viéramos así. Ana observaba cómo la familia a la que había llegado a amar tanto se desmoronaba ante sus ojos. Quería consolarlos, ofrecerles algún tipo de consuelo, pero se sentía paralizada, incapaz de moverse o hablar. La voz del extraño cortó el caos, su tono cargado de satisfacción. Bueno, ahora que todos estamos en la misma página, los dejaré para que resuelvan su pequeño drama familiar. Pero recuerden, Miguel, el tiempo no está de tu lado. Y cuando llegue el momento, tendrás que enfrentar las consecuencias. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando un silencio atónito en su estela. Miguel se dejó caer de nuevo en la cama, enterrando su rostro en sus manos, mientras Camila y Luis permanecían inmóviles, sus rostros pálidos y conmocionados. Ana se sentía como si se estuviera ahogando, su mundo girando fuera de control. Quería acercarse, consolar a Miguel, abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, se quedó allí, impotente, mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a hundirse. Sus vidas acababan de destrozarse, y no había vuelta atrás. La revelación de la enfermedad de Miguel colgaba sobre la familia como una nube de tormenta, oscura y opresiva. En los días que siguieron, la casa se sumió en un tenso silencio, cada miembro se refugió en sus propios pensamientos, luchando con el peso de la verdad que les había sido impuesta. Ana había permanecido con Miguel y los niños tanto como pudo esa noche, ofreciendo el consuelo que pudo, pero no había forma de escapar del profundo sentido de impotencia que se había asentado sobre ella. Ahora, días después, se encontraba una vez más en la casa de Miguel, de pie en el umbral de la puerta principal. La casa, que normalmente estaba llena de los ruidos de la vida, risas, discusiones, el golpeteo de los platos, era inquietantemente silenciosa. Ana dudó antes de tocar, su mano temblando ligeramente. No estaba segura de lo que encontraría al otro lado de la puerta, no estaba segura de si era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Cuando Miguel abrió la puerta, se veía más viejo, más cansado de lo que ella lo había visto jamás. Su habitual calidez estaba apagada, reemplazada por un agotamiento profundo que parecía permear cada aspecto de su ser. Pero cuando la vio, una pequeña sonrisa cansada tiró de las comisuras de su boca. «Ana», dijo suavemente, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Me alegra que estés aquí». Ella entró, sus ojos escaneando inmediatamente la habitación en busca de señales de los niños. «¿Cómo están?», preguntó en voz baja, como si hablar demasiado alto pudiera romper la frágil calma que se había asentado sobre la casa. Miguel suspiró, frotándose una mano por la cara. «Están lidiando con esto. A su manera». Le hizo un gesto para que lo siguiera a la sala de estar, donde ambos se sentaron en el desgastado sofá. «Camila ha estado callada, demasiado callada. Apenas ha hablado conmigo desde esa noche. ¿Y Luis? Bueno, Luis es Luis. Está enojado, más de lo habitual, pero puedo ver que es porque tiene miedo». Ana asintió, su corazón dolido por ellos. «¿Y Sofía y Joaquín?» «Están confundidos», dijo Miguel, su voz pesada de dolor. «No entienden lo que está pasando, no realmente. He tratado de explicarlo, pero ¿cómo le dices a una niña de 6 años que su papá se está muriendo?» Las palabras colgaron en el aire, crudas y frías. Ana sintió que su garganta se apretaba, pero se obligó a mantenerse serena. «Miguel, lo siento tanto», susurró, extendiendo la mano para tomar la suya. «Ojalá pudiera hacer algo para que esto fuera más fácil». Miguel apretó su mano, sus ojos reflejando una profunda tristeza. «El simple hecho de que estés aquí ayuda», dijo. «No sé cómo vamos a superar esto,
pero tenerte aquí ayuda. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de la situación presionando sobre ambos. Ana podía sentir las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero las parpadeó, decidida a mantenerse fuerte por Miguel, por los niños. Después de un rato, Ana habló de nuevo, su voz suave. ¿Les has dicho todo? ¿Sobre lo que va a pasar? Miguel negó con la cabeza, su expresión llena de dolor. No, todavía no. No puedo reunir el valor para decir las palabras. Estoy tratando de aferrarme a algo de esperanza, por su bien. Pero merecen saber la verdad. Solo que, no sé cómo decírselo. El corazón de Ana dolía por él, por la situación imposible en la que se encontraba. No podía imaginar la carga que llevaba, el miedo y el dolor que debía pesar sobre él cada momento de cada día. Tal vez podríamos hacerlo juntos, sugirió con cautela. Cuando estés listo, podemos hablar con ellos juntos. Miguel la miró, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Ana. No sé qué haría sin ti. Ana sonrió débilmente, aunque su corazón estaba pesado. No tendrás que averiguarlo, dijo. No voy a ir a ninguna parte. Justo entonces, el sonido de pasos resonó por el pasillo, y Ana se volvió para ver a Camila de pie en la puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Miró a su padre, luego a Ana, su expresión indescifrable. Camila, dijo Miguel suavemente, poniéndose de pie y dando un paso hacia ella. Cariño, ¿estás bien? Camila no respondió de inmediato. Se quedó allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en el suelo. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no nos lo dijiste? Los hombros de Miguel se hundieron, y miró a Ana por un momento antes de volverse hacia su hija. No quería asustarlos, dijo, su voz temblando. Pensé que sí podía protegerlos de la verdad, tal vez no dolería tanto. Camila levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Pero duele, papá. Duele mucho. Su voz se quebró, y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Tengo miedo. Todos tenemos miedo. Pero eres nuestro papá. Necesitamos que seas honesto con nosotros. Miguel dio otro paso hacia ella, su corazón rompiéndose al ver el dolor de su hija. Lo sé, Camila. Lo siento. Lo siento mucho. Camila dudó por un momento, luego cruzó la habitación y lanzó sus brazos alrededor de su padre, enterrando su rostro en su pecho. Miguel la sostuvo con fuerza, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Ana observaba, su corazón dolido por ambos, mientras padre e hija se aferraban el uno al otro, compartiendo su dolor pero no disminuyéndolo. Mientras los dos se quedaban allí, abrazados, Ana sintió una presencia a su lado. Miró hacia abajo para ver a Sofía, sus grandes ojos marrones llenos de confusión y miedo. La niña pequeña extendió la mano, tirando de la mano de Ana. ¿Papá va a estar bien?, preguntó Sofía, su voz temblando. Ana se agachó al nivel de Sofía, su corazón rompiéndose al ver la inocencia en los ojos de la niña. Quería mentir, decirle a Sofía que todo estaría bien, que su papá estaría bien. Pero sabía que eso no era justo, no era correcto. En cambio, abrazó a Sofía, sosteniéndola cerca. Vamos a hacer todo lo posible para ayudar a papá, dijo Ana suavemente, acariciando el cabello de Sofía. Y todos vamos a estar aquí el uno para el otro, pase lo que pase. Sofía se aferró a ella, su pequeño cuerpo temblando de miedo e incertidumbre. Ana la sostuvo con fuerza, susurrando palabras tranquilizadoras mientras sus propias lágrimas caían por sus mejillas. Sabía que esto era solo el comienzo, que aún había tantas conversaciones difíciles y decisiones por delante. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era ofrecer el consuelo que podía, aferrándose a la esperanza de que de alguna manera, encontrarían la fuerza para enfrentar lo que venía. Más tarde esa noche, después de que los niños se habían ido a la cama, Ana y Miguel se sentaron juntos en la sala de estar, el peso del día presionando pesadamente sobre ambos. La casa estaba tranquila ahora, el único sonido era el suave tic-tac del reloj en la pared. Ana se recostó en el sofá, sintiendo como el cansancio se asentaba en sus huesos. Miguel se sentó a su lado,
con las manos entrelazadas en su regazo, su expresión distante. Ana podía ver el tumulto en sus ojos, el miedo y la incertidumbre que se habían apoderado de él desde el diagnóstico. Extendió la mano, colocando una mano en su brazo, esperando ofrecerle algún consuelo. Miguel, dijo suavemente, necesitamos hablar sobre lo que viene. Él se volvió para mirarla, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Lo sé, respondió, su voz apenas audible. He estado evitándolo, pero no podemos seguir fingiendo que todo es normal. Ana asintió, su corazón pesado. Los niños necesitan saber lo que va a pasar. Necesitan estar preparados. Miguel miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. ¿Cómo preparas a un niño para perder a su padre?, preguntó, su voz temblando. ¿Cómo comienza siquiera a explicar algo así? Ana no tenía una respuesta. Podía sentir su dolor, su miedo, como si fueran suyos. Pero sabía que tenían que enfrentarlo, sin importar lo imposible que pareciera. Tal vez, comenzó cautelosamente, tal vez podamos empezar simplemente hablando con ellos sobre lo que estás pasando. Ayudarlos a entender lo que está sucediendo, poco a poco. Miguel asintió, aunque su expresión aún estaba llena de duda. No quiero que me vean así, confesó, su voz quebrada. No quiero que me recuerden como alguien que es débil, que está muriendo. Ana sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero las parpadeó, decidida a mantenerse fuerte por él. Miguel, te aman, dijo, su voz suave pero firme. Necesitan verte por lo que eres, fuerte, cariñoso y valiente. Y necesitan saber que todavía eres su padre, pase lo que pase. Miguel tragó con fuerza, sus ojos llenos de emoción. Tienes razón, dijo después de una larga pausa. Solo que, no sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer esto. Ana apretó su brazo, su voz llena de determinación silenciosa. Lo eres, dijo. Y estaré aquí contigo, en cada paso del camino. Se quedaron sentados en silencio durante mucho tiempo después de eso, el peso de la conversación asentándose sobre ellos como una pesada manta. Ana podía sentir el cansancio en sus huesos, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer, tantas más conversaciones difíciles por tener. Cuando Miguel finalmente habló de nuevo, su voz era baja, llena de una mezcla de tristeza y resolución. Necesito empezar a hacer arreglos, dijo en voz baja. ¿Para cuándo? Cuando ya no esté aquí. Ana sintió que su corazón se apretaba ante las palabras, pero asintió, sabiendo que esta era una conversación que no podían evitar. Lo haremos juntos, dijo suavemente. Nos aseguraremos de que todo esté resuelto. Miguel asintió, su expresión distante. No quiero que ellos luchen, Ana. No quiero que tengan que preocuparse por nada después de que me haya ido. No lo harán, le aseguró Ana. Nos aseguraremos de que estén bien cuidados, de que tengan todo lo que necesiten. Miguel la miró, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, dijo, su voz áspera por la emoción. No sé cómo podría superar esto sin ti. Ana sonrió débilmente, aunque su corazón se rompía. No tienes que hacer esto solo, Miguel. Estamos juntos en esto. Hablaron hasta tarde en la noche, discutiendo los detalles difíciles que ninguno de los dos quería enfrentar pero que sabían que tenían que hacerlo. Ana podía ver el impacto que esto estaba teniendo en Miguel, la forma en que sus hombros se hundían bajo el peso de todo. Pero también vio la determinación en sus ojos, el amor feroz que tenía por sus hijos, que lo impulsaba a hacer lo que fuera necesario para protegerlos, incluso desde la tumba. A medida que la noche avanzaba, finalmente comenzaron a relajarse, el cansancio del día alcanzándolos. Ana sabía que solo habían arañado la superficie de lo que necesitaba hacerse, pero también sabía que habían dado un importante paso adelante. Estaban enfrentando el futuro, por aterrador que fuera, y lo estaban haciendo juntos. Antes de que se fueran a dormir, Miguel atrajo a Ana en un abrazo fuerte, sosteniéndola como si tuviera miedo de dejarla ir. Te amo, Ana, susurró, su voz llena de una vulnerabilidad cruda que hizo que el corazón de Ana doliera. No sé qué hice para merecerte, pero estoy tan agradecido de que estés aquí. Ana sintió que las lágrimas se desbordaban por sus mejillas mientras lo abrazaba con fuerza. Yo también te amo, Miguel, susurró de vuelta. Y no voy a ir a ninguna parte.
Se durmieron esa noche, envueltos en los brazos del otro, el conocimiento de lo que les esperaba pesado en sus mentes pero atenuado por el consuelo de estar juntos. Ana sabía que los días por venir serían algunos de los más difíciles que jamás habían enfrentado, pero también sabía que los enfrentarían juntos, con amor, fortaleza y coraje. A la mañana siguiente, Ana se despertó con el sonido de los niños moviéndose por la casa. Ella y Miguel habían dormido hasta tarde, agotados por el peaje emocional del día anterior. Mientras estaba acostada, escuchando el suave murmullo de las voces y el tintineo de los platos en la cocina, sintió una sensación de calma que no había sentido en días. Era una calma frágil, lo sabía, pero era algo a lo que aferrarse en medio de la tormenta que estaban enfrentando. Cuando ella y Miguel finalmente salieron del dormitorio, encontraron a los niños reunidos alrededor de la mesa de la cocina, desayunando. La vista de ellos, juntos y a salvo, trajo una pequeña sonrisa a los labios de Ana. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero en ese momento, sintió un atisbo de esperanza de que encontrarían una manera de superarlo. Miguel se sentó a la mesa, su presencia atrayendo inmediatamente la atención de los niños. Lo miraron con una mezcla de amor y preocupación, sus ojos reflejando la misma incertidumbre que Ana sentía en su propio corazón. «Buenos días», dijo Miguel suavemente, su voz un poco ronca. Miró a cada uno de sus hijos a su vez, su mirada deteniéndose en Camila y Luis, que estaban sentados en lados opuestos de la mesa, evitando mirarse el uno al otro. «Sé que las cosas han sido difíciles últimamente, y lamento todo el dolor y la confusión que están sintiendo. Pero quiero que sepan que estoy aquí para ustedes, y voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que todos estén bien cuidados». Camila miró a su padre, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. «No queremos perderte, papá», dijo, su voz temblando. La expresión de Miguel se suavizó, y extendió la mano a través de la mesa para tomar la suya. «Lo sé, cariño. Yo tampoco quiero dejarlos. Pero vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tengamos juntos, ¿de acuerdo?». Camila asintió, aunque sus lágrimas comenzaron a caer, y rápidamente se las limpió. Luis permaneció en silencio, con la mirada fija en su plato, pero Ana pudo ver la tensión en su postura, la forma en que sus manos estaban apretadas en puños en su regazo. «Luis», dijo Miguel suavemente, sus ojos llenos de preocupación. «¿Puedes mirarme, hijo?». Por un largo momento, Luis no se movió. Pero finalmente, levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de su padre. La ira y el miedo que habían estado burbujeando dentro de él seguían allí, pero ahora había algo más suave, más vulnerable. «Siento no habértelo dicho antes», continuó Miguel, su voz llena de arrepentimiento. «Pensé que los estaba protegiendo, pero ahora veo que solo lo hice más difícil para todos nosotros. Solo quiero que sepas que te amo, y estoy tan orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo». La expresión de Luis vaciló, y por un momento, Ana pensó que podría estallar, que podría rechazar las palabras de su padre. Pero entonces, algo en él pareció romperse, y se desplomó hacia adelante, enterrando su rostro en sus manos. «No quiero que mueras», dijo con voz ahogada, su voz amortiguada por sus manos. El corazón de Miguel se rompió al ver la angustia de su hijo, y rápidamente se acercó a su lado, tirando de él en un fuerte abrazo. Luis resistió al principio, su cuerpo rígido por la ira y el dolor, pero finalmente, se derritió en los brazos de su padre, sus lágrimas empapando la camisa de Miguel. Ana observaba, su propio corazón rompiéndose al ver su dolor, pero también sintiendo un pequeño sentido de alivio al ver que finalmente comenzaban a confrontar la realidad de su situación. Era un proceso doloroso, pero era necesario, y sabía que todos serían más fuertes por ello al final. A medida que avanzaba la mañana, la familia comenzó a sentarse en un nuevo ritmo, uno marcado por una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentaban, pero también por un renovado sentido de determinación para enfrentarlos juntos. Ana podía ver el cansancio en los ojos de Miguel, la forma en que su enfermedad estaba debilitando lentamente su fuerza, pero también veía el amor y la resolución que lo impulsaban a seguir adelante, a estar allí para sus hijos el mayor tiempo posible. Y mientras pasaban el día, Ana se encontraba sintiéndose cada vez más conectada a esta familia, más decidida que nunca a ayudarlos a superar los tiempos difíciles que se avecinaban. Sabía que el camino sería largo y duro, pero también sabía que encontrarían la manera de superarlo, con amor, coraje y la fuerza que encontraban en el uno en el otro.
Más tarde esa tarde, Miguel sugirió que fueran a dar un paseo por el parque. Era un pequeño gesto, pero se sintió como un paso hacia la normalidad, una manera de recuperar algo de la alegría que había sido ensombrecida por la oscuridad de los últimos días. Ana estuvo de acuerdo, ansiosa por pasar un tiempo afuera, sentir el sol en su rostro y el aire fresco en sus pulmones. Caminaron hacia el parque como una familia, los niños corriendo adelante, sus risas un sonido bienvenido después de las pesadas conversaciones de la mañana. Ana caminaba al lado de Miguel, sus manos entrelazadas, mientras observaban a los niños jugar. Por un momento, se sintió como si todo pudiera estar bien. El sol brillaba, los niños reían, y Ana casi podía olvidar la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Pero mientras caminaban, notó que Miguel se volvía más callado, sus pasos disminuyendo. «Miguel», preguntó, con la preocupación arrastrándose en su voz. Él negó con la cabeza, dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Estoy bien», dijo, aunque Ana podía ver la tensión en sus ojos. «Solo un poco cansado». Ana no lo presionó, pero podía sentir el miedo creciendo en su pecho. Sabía que Miguel estaba tratando de ser fuerte, de protegerla a ella y a los niños del peor de su enfermedad, pero también sabía que su fuerza se estaba desvaneciendo, y eso la asustaba más que nada. Cuando llegaron a un banco, Miguel sugirió que se sentaran un rato. Los niños todavía estaban jugando, sus risas resonando por el parque, ajenos a la tensión entre los adultos. Mientras se sentaban juntos, Ana apoyó su cabeza en el hombro de Miguel, cerrando los ojos y tratando de concentrarse en el presente, en la sensación de su mano en la de ella, en el sonido de las risas de los niños. No quería pensar en el futuro, en lo que sucedería cuando Miguel se fuera. Pero el pensamiento siempre estaba allí, acechando en el fondo de su mente, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. La voz de Miguel rompió sus pensamientos, suave y llena de emoción. «Tengo miedo», Ana admitió, su voz apenas un susurro. Ana abrió los ojos, mirándolo. «Lo sé», dijo, su voz igualmente suave. «Yo también». Se quedaron en silencio por mucho tiempo después de eso, observando a los niños jugar, aferrándose el uno al otro como si pudieran de alguna manera detener el tiempo, hacer que este momento durara para siempre. Pero ambos sabían que el tiempo se deslizaba, más rápido de lo que podían detenerlo. Cuando finalmente regresaron a casa, los niños estaban cansados pero felices, y el peso de la realidad comenzó a asentarse sobre ellos una vez más. Ana ayudó a Miguel a preparar a los niños para la cama, su corazón dolido al ver cómo luchaba por mantenerse, su fuerza desvaneciéndose con cada día que pasaba. Pero incluso cuando la oscuridad se cernía sobre ellos, Ana se aferraba a la esperanza de que encontrarían una manera de superarlo, que encontrarían la fuerza para enfrentar lo que viniera. Y mientras se acostaba junto a Miguel esa noche, escuchando el sonido de su respiración, sabía que, pase lo que pase, estaría allí para él, para los niños, mientras la necesitaran. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. A medida que la inevitabilidad de la enfermedad de Miguel se hacía más evidente, la pequeña casa en Guadalajara se convirtió en una especie de santuario, un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, donde cada momento era apreciado, y donde la familia, a pesar de su miedo y tristeza, encontraba fuerza en el uno en el otro. Una fresca mañana de otoño, Ana se despertó y encontró a Miguel sentado en la sala de estar, envuelto en una manta y mirando por la ventana las hojas que caían suavemente de los árboles. Su rostro estaba en paz, una ligera sonrisa jugando en las comisuras de su boca, y por un breve momento, Ana casi pudo creer que todo era normal, que solo eran una familia disfrutando de una tranquila mañana juntos. Pero cuando se acercó, vio el cansancio en sus ojos, la palidez de su piel y la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener la manta alrededor de él. Su corazón dolió al saber que probablemente esta sería una de las últimas mañanas que tendrían juntos, que pronto, Miguel se iría, y el mundo cambiaría para siempre. «Buenos días», dijo suavemente, sentándose a su lado y colocando una mano en su brazo. Miguel se volvió hacia ella, su sonrisa se ensanchó un poco más. «Buenos días», respondió, su voz tranquila pero cálida. Volvió a mirar por la ventana, observando cómo el viento se levantaba y enviaba una ráfaga de hojas danzando por el aire. «Es hermoso, ¿verdad?». Ana asintió, sus ojos empañados por las lágrimas. «Lo es», coincidió, aunque no podía apartar la vista de él, no podía mirarlo, ni siquiera un segundo.
Se sentaron en silencio durante un rato, viendo cómo el mundo exterior lentamente cobraba vida. Los niños aún dormían, la casa llena del suave sonido de su respiración y el ocasional crujido de los tablones del piso mientras se movían en sus camas. Era un momento pacífico, uno que Ana deseaba poder retener para siempre. Pero sabía que el tiempo se acababa, que cada segundo que pasaban juntos era precioso, y no quería desperdiciar ni un solo momento. Miguel, comenzó con vacilación, su voz atrapada en su garganta. He estado pensando mucho en lo que dijiste antes. Sobre asegurarnos de que los niños estén bien cuidados. Miguel la miró, su expresión se suavizó. Ana, no tienes que, no, por favor, déjame terminar, lo interrumpió Ana suavemente, tomando su mano en la de ella. Sé que no quieres pensar en eso, pero tenemos que hacerlo. Quiero que sepas que estoy aquí para ellos, para todos ellos. Me aseguraré de que estén bien, te lo prometo. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas, y apretó su mano con fuerza. Sé que lo harás, susurró, su voz temblorosa. Nunca he dudado de eso, Ana. Ha sido más de lo que jamás podría haber esperado. Ana parpadeó sus propias lágrimas, obligándose a sonreír. Solo quiero asegurarme de que sepan cuánto los amas, dijo, su voz gruesa por la emoción. Que sepan que siempre estarás con ellos, pase lo que pase. Miguel asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de ella, y se quedaron así durante mucho tiempo, envueltos en la presencia del otro, el peso de su amor y pérdida presionando sobre ambos. Eventualmente, el sonido de pasos arriba rompió el silencio, y Ana se retiró con renuencia, limpiándose los ojos. Debería ir a ver a los niños, dijo suavemente, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Miguel asintió, observándola mientras se levantaba y se dirigía hacia las escaleras. Ana, la llamó justo cuando llegaba al último escalón. Ella se volvió hacia él, su corazón se saltó un latido ante la expresión de sus ojos. ¿Sí? Gracias, dijo simplemente, su voz llena de una emoción tan profunda que las palabras nunca podrían expresarlo por completo. Los labios de Ana temblaron con el esfuerzo de contener sus lágrimas, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. Te amo, Miguel, susurró, su voz apenas audible. Yo también te amo, respondió él, su voz igualmente suave. Mientras Ana subía las escaleras, escuchó el suave murmullo de los niños despertándose, sus voces llenas de la inocente alegría de un nuevo día. Se detuvo afuera de sus habitaciones, escuchando el sonido de sus risas, y por un momento, se permitió creer que todo estaría bien, que de alguna manera, todos encontrarían la manera de superar esto. Pero a medida que avanzaba el día, y la realidad de su situación se volvía imposible de ignorar, Ana sabía que había llegado el momento de tener la conversación que tanto habían temido durante tanto tiempo. Era hora de decirles a los niños la verdad, de ayudarlos a entender lo que estaba sucediendo y prepararlos para el futuro. Esa tarde, Ana y Miguel reunieron a los niños en la sala de estar, el aire estaba cargado de anticipación y miedo. Camila, Luis, Joaquín y Sofía se sentaron en el sofá, sus ojos grandes y llenos de preocupación mientras miraban a su padre, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar. Miguel respiró hondo, su mano tembló ligeramente mientras extendía la mano para tomar la de Ana. Ella la apretó suavemente, ofreciéndole la fuerza que necesitaba para comenzar. Niños, comenzó Miguel, su voz suave pero firme. Sé que todos han estado preocupados por mí, y quiero hablar con ustedes sobre lo que está pasando. Sé que esto será difícil de escuchar, pero quiero que sepan que los amo mucho, y voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que estén bien cuidados. Los niños intercambiaron miradas nerviosas, sus expresiones llenas de confusión y miedo. Camila, quien siempre había sido la más perceptiva, fue la primera en hablar, su voz temblorosa. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Vas a estar bien?» Miguel tragó con fuerza, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cariño, desearía poder decirte que todo va a estar bien», dijo, su voz se quebró. «Pero la verdad es que estoy muy enfermo. Tengo cáncer, y no es algo que los doctores puedan arreglar». La habitación cayó en un silencio atónito, el peso de las palabras de Miguel se hundió lentamente. Ana observaba cómo los rostros de los niños se arrugaban, sus ojos se llenaban de lágrimas mientras comenzaban a comprender la realidad de la situación. «Papá.
La voz de Sofía era pequeña y asustada mientras se aferraba al brazo de su hermano mayor. ¿Te vas a morir? El corazón de Miguel se rompió al ver el miedo de su hija menor, y extendió la mano para tomarla en sus brazos. No sé cuánto tiempo me queda, Sofía, dijo con suavidad, su voz gruesa por la emoción. Pero quiero que sepas que siempre estaré con ustedes, sin importar qué. Siempre tendrán una parte de mí con ustedes. Sofía sollozó en el pecho de su padre, su pequeño cuerpo tembló con el dolor. Ana sintió que sus propias lágrimas caían por sus mejillas mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, su corazón dolía por los niños que estaban siendo forzados a crecer demasiado rápido. Camila y Luis se sentaron en silencio, sus rostros pálidos mientras intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Joaquín, generalmente tan callado y reservado, de repente estalló en lágrimas, arrojándose en los brazos de Ana. Ella lo sostuvo con fuerza, sus propias lágrimas se mezclaban con las de él mientras susurraba palabras tranquilizadoras en su cabello. Miguel siguió sosteniendo a Sofía, sus propias lágrimas caían libremente ahora mientras la balanceaba suavemente de un lado a otro. Los amo a todos tanto, dijo, su voz tembló. Quiero que recuerden eso, sin importar lo que pase. Siempre los amaré. Los sollozos de los niños llenaron la habitación, el peso de su dolor presionando a todos como una pesada niebla. Ana sintió que su corazón se rompía por ellos, por el dolor que estaban siendo forzados a soportar, y por el conocimiento de que no había nada que pudiera hacer para mejorarlo. Pero incluso en medio de su tristeza, había un sentido de amor, de unidad, que llenaba la habitación. Eran una familia, unidos por la fuerza de su amor mutuo, y enfrentarían lo que viniera juntos. A medida que la tarde se convertía en noche, la familia se mantuvo unida, obteniendo fuerzas el uno del otro mientras enfrentaban la realidad de su situación. Ana permaneció junto a Miguel, su mano en la de él, ofreciéndole el apoyo que necesitaba mientras se preparaba para despedirse de la vida que había construido, de la familia que amaba más que cualquier otra cosa en el mundo. En los días que siguieron, la casa estuvo llena de un tranquilo sentido de paz, como si todos hubieran aceptado lo que estaba sucediendo y hubieran encontrado una manera de aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba juntos. Ana podía ver el cambio en los niños, aún estaban afligidos, aún luchaban con el conocimiento de que su padre pronto se iría, pero también estaban encontrando maneras de apreciar los momentos que les quedaban, de crear recuerdos que los llevarían a través de los días oscuros que se avecinaban. Miguel, también, parecía haber encontrado un sentido de paz. Pasaba sus días con los niños, enseñándoles las cosas que quería que recordaran, compartiendo historias de su propia infancia, e impartiendo las lecciones que había aprendido en su vida. Había momentos de risa, de alegría, y de reflexión tranquila, mientras la familia se unía de una manera que no lo habían hecho antes, unidos por el conocimiento de que su tiempo juntos era limitado. Ana se quedaba con ellos, su corazón se llenaba de amor y orgullo al ver cómo Miguel daba todo lo que tenía a sus hijos en sus últimos días. Sabía que su fuerza se estaba desvaneciendo, que cada día era más difícil que el anterior, pero también sabía que estaba decidido a dejar a sus hijos con un legado de amor, para mostrarles que incluso frente a la muerte, todavía había tanto por lo que estar agradecido. Una noche, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, Miguel le pidió a Ana que saliera a caminar con él. Los niños estaban jugando en el jardín, sus risas llenaban el aire, y Ana podía ver la forma en que los ojos de Miguel se suavizaban mientras los miraba. Caminaron despacio, de la mano, por las tranquilas calles del vecindario, el fresco aire de la noche envolviéndolos como un suave abrazo. Los pasos de Miguel eran más lentos, más laboriosos que antes, pero había una fuerza tranquila en su presencia que Ana encontraba reconfortante. Cuando llegaron a un pequeño parque al final de la calle, Miguel se detuvo, girándose para enfrentarla. Ana, comenzó, su voz suave pero llena de emoción. Quiero que sepas cuánto significas para mí. Has sido mi roca durante todo esto, y no sé cómo habría podido hacerlo sin ti. Ana sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se obligó a sonreír, a mantenerse fuerte por él. Miguel, yo soy la que ha tenido suerte, dijo, su voz temblaba. Me has dado tanto, más de lo que jamás pensé que sería posible. Estoy agradecida de haber podido estar aquí contigo. Miguel extendió la mano, acariciando su rostro, su toque era suave pero firme. Te amo, Ana, susurró, sus ojos estaban llenos de una profundidad de emoción que la dejó sin aliento. Gracias por amarme,
por amar a mis hijos. Sé que van a estar bien porque te tienen a ti. Ana no pudo contener más sus lágrimas, y éstas se desbordaron por sus mejillas mientras se apoyaba en su toque, su corazón se rompía y se llenaba de amor todo a la vez. Yo también te amo, Miguel, susurró, su voz estaba llena de la intensidad de sus sentimientos. Y me aseguraré de que sepan cuánto los amas, todos los días. Se quedaron allí durante mucho tiempo, envueltos en los brazos del otro, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse en el crepúsculo. Ana sabía que este era probablemente uno de los últimos momentos que tendrían juntos, y quería aferrarse a él para siempre, mantener a Miguel cerca de su corazón todo el tiempo que pudiera. Pero mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, y la primera brisa fresca de la noche barría el parque, Miguel se retiró un poco, sus ojos llenos de una tranquila resolución. «Es hora de ir a casa», dijo suavemente, su voz firme. Ana asintió, su corazón dolido pero lleno de un sentido de aceptación. Juntos, se dirigieron de nuevo a la casa, donde los niños los esperaban, sus rostros iluminados con sonrisas mientras corrían a saludar a su padre. Y mientras entraban, cerrando la puerta detrás de ellos, Ana sintió un sentido de cierre, de paz, al saber que habían aprovechado al máximo su tiempo juntos, que habían llenado sus días con amor y risas, incluso frente a los momentos más oscuros. El mensaje estaba claro, tejido en el tejido de sus vidas, el amor perdura, incluso frente a la pérdida. Trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, dejando una marca indeleble en los corazones de aquellos que son tocados por él. Y al final, es el amor lo que da sentido a la vida, lo que nos permite enfrentar el futuro con esperanza, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Mientras Ana observaba a Miguel acomodarse en su silla favorita, con los niños reunidos a su alrededor, sintió un profundo sentido de gratitud, por el amor que habían compartido, por la familia que habían construido, y por el tiempo que se les había dado. Y sabía que, sin importar lo que el futuro trajera, ese amor los llevaría a través de él, guiándolos hacia el siguiente capítulo de sus vidas, siempre entrelazados con el recuerdo del hombre que les había dado tanto.